Qué bueno verte conectado entre nosotros en nuestro estreno en línea. Mi nombre es Joana Hernández y me gustaría saber desde dónde nos ves. Nosotros nos encontramos ubicados geográficamente de manera presencial en Maracaibo, Venezuela, y tenemos la misión de guiarte a tener una relación creciente con Jesús. Y es por eso que creamos espacios como este, donde puedes edificarte, fortalecerte, reflexionar y crecer desde el interior, sin importar dónde te encuentres o tu etapa de vida. Gracias por ver cada estreno, y si es tu primera vez acá, pues te decimos que tenemos más de 160 videos donde podrás encontrar herramientas para tus finanzas, tus emociones, tu vida espiritual y muchas más. Es por ello que es un excelente momento para que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones y le des me gusta al video, pues de esta manera contribuyes a que más personas alrededor del mundo se conecten con nosotros. Envía el enlace de este estreno a un amigo y regálale una experiencia influyente. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como InfluyenteV. Allí podrás encontrar mucha información y contenido de gran valor. Y también puedes compartir con nosotros principios que extraes de la conferencia. Nos encantaría leerte. Hoy disfrutarás de una extraordinaria conferencia titulada Las dos caras del dolor, trago amargo o sanador, compartida por el pastor Raúl Vargas. Disfruta hasta el final del encuentro para que escuches información de interés y preguntas que te harán reflexionar. ¿Podrían imaginar por un momento lo que significaría vivir sin dolor? Hay un joven que apenas está en los inicios de sus 20s, él se llama Stefan Betz, que es poseedor de una condición médica muy rara, tan extraña que solo unos pocos cientos de personas la tienen en el globo terráqueo. Esta condición se llama insensibilidad congénita al dolor. Y es una condición que cuando alguien la tiene, literalmente puede meter las manos en agua hirviendo, puede ser sometido a una intervención quirúrgica extensa sin anestesia y no sentir ningún tipo de malestar físico, ningún dolor. Cuando yo supe por primera vez de esta condición que existía, mi primer pensamiento fue:
¡Guau! ¡Qué maravilloso! De pronto también este fue tu primer pensamiento. Y lo interesante de esta condición es que cuando uno imagina vivir sin la sensación de dolor, puede asociarlo con el hecho de ser afortunado. Imagínense solo esa escena a lo largo de la vida. No experimento dolor. Me tropiezan, me lanzan piedras, no experimento dolor. Las mujeres al parir pues tendrían, no sé, 20, 30 hijos porque no tendrían ningún tipo de dolor. Pero personas como Stefan Betz e incluso la inmensa mayoría de esos cientos en el mundo que tienen esta condición no piensan de esta forma. De hecho, para ellos la insensibilidad al dolor es una especie de maldición. Cuando Stefan tenía 5 años, él se mordió casi toda la lengua y no tuvo ninguna reacción adversa asociada con el dolor, me refiero. Unos añitos más tarde, celebrando su cumpleaños, se cayó de una escalera, se rompió un pie. Stefan se levantó con el pie hinchado, se colocó cinta adhesiva, se puso una bota y siguió jugando. Ya más crecidito, Stefan escribió un artículo y un extracto de sus palabras se los comparto. Él dijo: la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace superhumano. Pero para las personas con mi condición es exactamente lo contrario. Sin el dolor, la vida se llena de desafíos. De hecho, otro dato anecdótico y sorprendente es que la mayoría de los que portan insuficiencia congénita al dolor, sobre todo de los hombres, no llega a los 30 años de edad. Mueren como consecuencia de lesiones fatales que se producen. Ahora, en este tema del dolor, ¿será que todo es malo alrededor del dolor? ¿Será que siempre tenemos que ver con una visión fatalista este asunto de las dolencias? Muchos de nosotros, quizás todos en este lugar, percibimos el dolor como algo negativo. Sin embargo, hoy quiero que mientras hablo, reconociendo que al hacerlo, entre nosotros hay personas que están experimentando malestares físicos agudos. Entre nosotros hay personas que tienen que vivir con el tormento de recuerdos muy dolorosos que no les permite sosiego, descanso a su alma, traumas, malas decisiones, palabras que escucharon y que les laceraron. Hay gente aquí con dolencias psicológicas y emocionales. Hay personas con dolores espirituales asociados con el sentido muy pobre del propósito en esta vida, una especie de sensación de vacío permanente, una insatisfacción con la vida misma. Hay muchos que incluso a este momento han gritado ya: por favor, no quiero más dolor.
Y es paradójico el asunto de este tema del dolor, porque por un lado conseguimos a personas como Stefan Betz que desean sentir dolor para seguir viviendo y sentirse vivos. Pero por el otro encontramos personas que sí sienten dolor y que quieren que éste acabe, incluso si es necesario, con la vida misma, para que culmine ese ciclo de dolores repetidos y frecuentes. ¿Cómo puede, irónicamente, el dolor ser una bendición? Porque por un lado es cierto que el dolor es un mecanismo de advertencia de nuestro cuerpo, es una alarma que activa aquellos asuntos que no están bien en nuestro organismo. En ese aspecto el dolor es una bendición, da y hasta preserva vida. Pero por el otro, en esa paradoja, el dolor puede ser de maldición, porque termina destruyendo a algunas personas. ¿Cómo puede el dolor ser amargo y medicinal simultáneamente? Hay una respuesta bíblica que quiero ofrecerte ante esta muy válida inquietud que seguramente tú te planteas. La razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Mientras escuchas esta aseveración, muy legítimamente puedes estar reaccionando internamente y diciendo: ¿qué? ¿Cómo es eso, Raúl? ¿No se supone que el dolor no fue creado por Dios? ¿No es que este vino después que Adán y Eva pecaron? ¿No se supone que el dolor se produjo como consecuencia de la desobediencia de los primeros humanos? Aspecto que se trasladó, por supuesto, a toda su descendencia. Y es obviamente válido que te hagas ese tipo de preguntas. Sin embargo, la respuesta quiero que la descubras en la misma palabra de Dios. En un registro que Moisés dejó en el primer libro de las Escrituras, en Génesis, capítulo 3 y versículo 16, cuando Dios estaba aplicando el castigo a la mujer por causa de su desobediencia. Él le dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto. Ahora, este verbo multiplicar, que algunas versiones bíblicas lo traducen como aumentar, ¿qué nos está dando a entender? La implicación de esto es que ya el dolor existía. Lo que ocurrió con la desobediencia del hombre y de la mujer fue que como consecuencia los dolores se multiplicaron, pero ya existían. Desde luego no parían las mujeres con el dolor que hoy día lo hacen sin epidurales, pero sí existía un dolor. De hecho, hay otro dolor en el Génesis, en el jardín del Edén, que existía antes de la caída del hombre, y es el dolor del hambre. Lo que pasa es que era mínimo, era ínfimo, porque en el jardín de Edén había abundantes frutos y alimentos. No alcanzaba ni siquiera a sonar el estómago cuando ya Adán y Eva tenían a su disposición miles y miles de posibilidades de frutos para ingerir. Pero cuando Adán peca, entonces el dolor para conseguir los alimentos se hizo mayúsculo. Como castigo, Dios le dijo: con el sudor de tu frente trabajarás.
y llevarás obviamente alimento a tu casa. El dolor, amados, existió desde antes de la caída del ser humano, pero se multiplicó como consecuencia de la caída, porque siempre la desobediencia y el pecado tiene efectos perniciosos en la vida y nadie escapa a ello. Ahora, hoy quiero detenerme en una de las facetas menos conocidas y digeridas respecto del dolor. Y es que hay una parte del dolor que es buena. Hay una cara provechosa del dolor que tú necesitas conocer y entender. Porque puede ser maravilloso este descubrimiento. Puede ser poderosa para tu vida, en especial si eres cristiano. Saber cuál es el más allá del dolor. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta realidad de la vida humana? Y quiero que leamos lo que Pablo esboza respecto de esta cara tan positiva del dolor. En 2 Corintios 7 y verso 10, Pablo afirma: pues la tristeza, hago una pausa para que por un momento hagas este ejercicio. En la palabra tristeza incluye congoja, tribulaciones, sufrimientos, dolores que estés atravesando. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, aquí ya se encienden algunas banderas rojas. Ya va, ¿existe la tristeza según la voluntad de Dios? Es que Dios permite o envía algunas situaciones que producen congoja, aflicción o quebranto en la vida. Al parecer eso es lo que está diciendo Pablo. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión. Otras traducciones bíblicas dicen a un arrepentimiento. Un estadio de la vida que produce un antes y un después en el ser humano que lo vive. Es un punto de inflexión, es un punto de quiebre cuando alguien experimenta un verdadero arrepentimiento. Tanto que el mismo Pablo dice a lo que como paso siguiente conduce el arrepentimiento. Dice que da por resultado, ¿qué cosa? La salvación. Es decir, la vida eterna. Qué extraordinario esto que está diciendo Pablo en tan breves líneas. Muchos que están en este auditorio o nos están sintonizando a través de las plataformas digitales pueden atestiguar que fue en un momento cumbre de sus vidas, fue atravesando una circunstancia crucial, separación matrimonial, una enfermedad, una hecatombe económica, un conflicto existencial. Muchos pueden dar testimonio de que fue en esos momentos cuando los nubarrones del alma eclipsaban su fe, su confianza, sus deseos de vivir. Muchos pueden afirmar con propiedad que en esos momentos de tristeza, según la voluntad de Dios, fue cuando bajaron la cerviz erguida de la soberbia y el orgullo espirituales que tantos seres humanos manejan, que tú y yo experimentamos antes de conocer a Jesucristo. Una cerviz de saberme rodeado de muchas prebendas o bondades. Léase juventud, dinero, éxito profesional, empresas, títulos académicos, aspectos muy terrenales, todos que quedan acá en la tierra. Nada nos llevaremos de estas cosas. Sin embargo, obnubilan nuestro razonamiento y espiritualmente hace que muchas personas se alejen de Dios porque sienten que su Dios es lo que tocan, es lo que tienen, son los haberes de los que gozan.
Pero independientemente del origen o procedencia socioeconómica, religiosa, racial de todos los que poblamos este planeta, siempre hay puntos de quiebre, amados, donde tenemos que reconocer que si no doblamos nuestra cerviz erguida y orgullosa, prepotente y altiva, entonces siempre permaneceremos en el terreno de la esclavitud y de la cautividad espiritual. Es por eso que Pablo hace un contraste en este verso. Él habla de la tristeza según Dios, pero nota que al final él dice, pero. Este pero entabla un contraste muy marcado. Dice que hay otra cara de la tristeza. Dice, la tristeza del mundo produce la muerte. Esta fue la tristeza que llevó a Judas a ahorcarse. Esta es la tristeza que lleva a mucha gente a suicidarse. Esta es la tristeza que lleva a muchas personas a amargarse, a cerrar su corazón a Dios. La tristeza del mundo produce muerte. Pero qué bueno que existe la tristeza según Dios. Aquí se cumple un poco ese refrán de la sabiduría popular que dice, no hay mal que por bien no venga. Si tú experimentas una tristeza que entiendes te está conduciendo al arrepentimiento y por tanto a la salvación, viva Dios. Pablo dice, no hay nada que lamentar. Porque si esa tristeza te permitió conocer a Jesucristo, bienvenidos los momentos difíciles en la vida, porque nos ayudan a contactar con lo realmente trascendente y permanente. Pablo acá nos está ayudando a entender que Dios es capaz de usar nuestros dolores y sufrimientos para nuestro bien, para salvarnos, sanarnos, renovarnos, restaurarnos, madurarnos, ayudarnos a crecer. Eso es lo que Pablo acá está intentando hacernos ver. Quiero que veas también, ya no solamente en la aseveración de Pablo, sino en la vida y ejemplo de Jesús, algo extraordinario respecto del dolor. Fíjate que siendo Jesús Dios todopoderoso, hace un sencillo razonamiento. ¿Podía él esquivar el dolor? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿podía eludir la cruz? Perfectamente. Él no merecía esa muerte. Él no era reo de condenación. Él nunca pecó, fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. La cruz no debería haber sido para él. Y él pudo evadir la crucifixión en ese madero. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Y en esta semana lo hemos recordado con devoción. Jesús, amados, abrazó la cruz para producir vida. Eso es lo que el profeta Isaías, varios siglos antes de que Jesús se encarnara, en el siglo I de nuestra era, anticipó respecto de Jesús. Él dijo en el capítulo 53 y verso 4, ciertamente llevó él, está aludiendo a Jesucristo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí no hay evasión por ningún lado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué extraordinario. En palabras simples, el poder de Dios se experimentó y se vivió a través del dolor que Cristo experimentó, y con ello produjo tu vida eterna. El dolor de Jesucristo produjo tu vida eterna. Ese fue el fruto de su aflicción. Porque si algo tú estás comenzando ahorita a inferir, es que en la aflicción hay fruto. Amados, pero lastimosamente existe una falsa enseñanza que pulula en muchos púlpitos y plataformas cristianas, e incluso humanistas
y secularistas de esta era posmoderna en la que vivimos. Esa falsa enseñanza proviene de la pseudo doctrina o del pseudo evangelio de la prosperidad. Y es muy siniestra esa enseñanza porque tiene un dejo en su declaración de verdad. Vale decir, es siniestra esa enseñanza porque es casi verdadera, pero no lo es. Esta falsa enseñanza reza: Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Esta falsa enseñanza, si fuese cierta, los primeros que se habrían beneficiado de ella hubiesen sido los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero hasta donde tú y yo conocemos históricamente, Pedro fue crucificado boca abajo. Santiago fue golpeado y apedreado hasta morir. El apóstol Pablo fue decapitado. Todos los discípulos, los apóstoles de Jesús, murieron con mucho dolor, como mártires, exceptuando a Juan, que fue el único que murió de muerte natural. Y sin embargo, a lo largo de su larga vida, experimentó también tormentos físicos importantes por ser un seguidor de Jesús. Esta falsa enseñanza es perniciosa porque enseña que tú tienes el derecho a ser feliz. Y tu felicidad está por encima de todo lo demás. Esta enseñanza es tan perniciosa que ha permeado la mente y la estructura de pensamiento de la inmensa mayoría de la población, que incluye cristianos y no cristianos. Para muestra un botón, seguramente juzgándote. Y ya pequé, le pido perdón a Dios. La mayoría de los que están acá piensan que si algo te hace feliz, hazlo. Porque tu felicidad es primero. Amados, ese no es el orden de la fe cristiana. El orden de Cristo es: naciste con propósito. Dios te diseñó, Dios te conformó de tal manera que fueses un extraordinario canal o instrumento de Él aquí en la tierra. Estás aquí para ejercer el propósito por el cual te formó en el vientre de tu madre. Estás aquí para que des vida a la razón por la cual Dios te predestinó o te eligió para que tú fueses hijo e hija de Dios. Estás aquí para vivir conforme al designio de la voluntad divina para contigo. Si en el ejercicio del diseño de Dios eres feliz, 20 puntos. Pero primero es el diseño, es el propósito. Si esto te genera felicidad, excelente. Si en el proceso de vivir y actuar conforme al propósito y al diseño de Dios, tienes que sufrir algunas etapas de infelicidad, de sufrimiento o de dolor, amado, Jesús no nos describió que tendríamos en este mundo un lecho de rosas. Él no nos mintió. Él dijo: en el mundo ustedes enfrentarán aflicciones. Solo que nos dio una maravillosa promesa. Nos dijo: confíen. Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Es decir, ustedes no están solos en este juego. Ustedes no están desamparados en esta tierra que es un valle de sombra de muerte, como lo describió el salmista. El Señor va a ser siempre tu pastor. Y si Él es tu pastor, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Esto habla de que en medio del dolor, por férreo que sea, Dios es capaz de traer alivio. Dios es capaz de traer consuelo. Dios es capaz de traer respuestas a las múltiples preguntas que te haces. Yo sé que el dolor es un tema álgido de hablar, pero amados, no deglutas esta falsa enseñanza
que a mí me parece que quienes la proclaman es como si enseñaran que Jesús ni sufrió ni murió por sus apóstoles. Porque si los apóstoles nacieron para ser felices, murieron como mártires. Y estoy seguro, eso sí, que al morir por Jesucristo, ellos alcanzaron el máximo nivel de felicidad. Incluso Pedro, cuando lo iban a crucificar, él dijo: háganlo boca abajo, porque yo no soy digno ni siquiera de morir como mi Señor lo hizo. Y lo crucificaron boca abajo. Eso sí es sentido de propósito. Eso sí es estar centrado en la vida. Y tú dirás: ¿tengo yo que seguir ese ejemplo? Solamente te puedo decir un par de cosas. Uno, si no hubiese sido porque los discípulos vivieron conforme al diseño por el cual fueron puestos, tú y yo no estaríamos aquí contándola. Porque fue la predicación del evangelio que ellos diseminaron luego de la muerte, resurrección y ascenso de Jesucristo. Fue esa predicación regada por el mundo conocido lo que hizo que llegara en pleno siglo XXI a ti y a mí. Y dos, te puedo citar las escrituras donde el Señor nos dice: y me serán testigos. Los cristianos seremos testigos. ¿Sabes lo que significa ser testigos? Mártires. Este mensaje no es popular. Es probable que algunos de ustedes los vea hoy por última vez porque no van a regresar. Pero yo tengo, amados, el sagrado deber de compartirles el consejo completo de la palabra de Dios. Esas proclamas que hoy día pululan, decrétalo y recíbelo. Confiésalo y es tuyo. Lo que pisare la planta de tus pies es tu propiedad. Todas esas proclamas, amados, son lo más lejano que existe al evangelio verdadero de Jesucristo. Esto no es un asunto de repetición ni de mantras que tiene más que ver con religiones orientales que con la verdadera fe cristiana. Esto es un asunto de convicción. Esto es un asunto de creer. Esto es un asunto de confiar que todo lo que estamos viviendo, siempre que estemos apegados a Dios, va a contribuir para nuestro bien. De eso se trata esta semana de resurrección. Amado, si tú no decodificas cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser usados para tu bien, será fácil, escucha bien esto, que culpes a Dios de tus enfermedades, de tus caídas, de tus necesidades. Será fácil que rechaces a Dios, que te alejes de la vida en comunidad, que te dejes de congregar. Si tú no lees apropiadamente que lo que te está ocurriendo, Dios potencialmente lo está usando para tu bien, vas a terminar, ¿sabes cómo? Y ojalá que nadie entre en esta consecuencia, lleno de amargura. Que no se convierta tu último suspiro, uno de alguien que murió lleno de resentimientos, de falta de perdón, de molestias, de rabias, de amarguras con Dios y con la gente. Amado, si tú piensas que el dolor solo es producto del pecado, lo cual es, el dolor aumentado o multiplicado, ya sabemos, vino como consecuencia de la caída, pero no es la única fuente, ni es la única razón por la que el dolor existe. Pero si tú piensas que solo el dolor es producto del pecado, te será muy difícil entender cuando Santiago el apóstol dice en su carta capítulo 1 y verso 2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos. ¿Quieres hablar de felicidad? Aquí Santiago te está diciendo, considérate muy feliz cuando tengas que enfrentar diversas pruebas. Pero si tú solo asocias el dolor como algo producto del pecado, te va a ser muy difícil entender cuando el salmista diga en el capítulo 119 y verso 71, Señor, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Si tú solo aceptas que el dolor es producto del pecado, te será muy difícil entender cuando Pablo diga en Filipenses 1:29, porque a ustedes
se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también, mira este privilegio que Él te ha dado. Y yo sé que esto no va a despertar ni un aplauso, pero no solo se te ha concedido creer en Él, se te ha concedido sufrir por Él. Es por eso que cada voluntario cuando sirve, cuando cada creyente hace un paréntesis en su día y se detiene a hablarle a otro de Cristo, tiempo que pareciera improductivo, que no genera recursos económicos, porque hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, obviamente. El que no trabaja que tampoco coma, dice el apóstol. Pero no todo en la vida es trabajo. Hay una misión por la que tú y yo estamos aquí, y esto se lo estoy diciendo a los creyentes. A los amigos que nos visitan, evidentemente quizás no se sientan identificados, pero sí te puedo adelantar lo que va a ocurrir cuando tú un día des el paso de cruzar la línea de la fe y de conocer a Cristo. Tu misión será detenerte. Tu misión será estar unos minutos más con el dependiente de la carnicería o de la boutique o del café, o con el profesor en la universidad, o con tu compañero del liceo. Detenerte, sembrar una palabra, una semilla, una cápsula de Dios para infundir fe, esperanza, para hablar acerca del perdón de Dios que sana nuestras dolencias y nuestros pecados. Amados, ¿qué hacer cuando tenemos que enfrentar la cruz de nuestro día a día? Tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a la cruz. Jesús lo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sigo reiterando, este mensaje no es popular, pero la Semana Mayor debe llevarnos a una profunda reflexión respecto de realidades en la vida de fe que tenemos que encarar y hacerlo con fe, hacerlo con confianza, hacerlo incluso hasta poniendo a un lado los miedos, porque ni siquiera la muerte, que pudiera ser la consecuencia última de un acto de valentía por predicar a Cristo, en especial en un ambiente donde se es hostil al evangelio. Millones de cristianos han muerto a lo largo de la historia. Miles están muriendo en este siglo XXI, en diferentes países, sobre todo de corte musulmán, porque están siendo valientes y están predicando a Jesucristo. Y tú aquí, apenado en tu red, si llegas a identificarte como cristiano, cuando en otros países están muriendo porque públicamente en distintas plataformas se levantan y dicen: yo soy seguidor de Jesucristo, ustedes necesitan a Dios. Hay cruces que tenemos que llevar, pero si la muerte llegara a ser la consecuencia de portar esa cruz a semejanza de Jesucristo, tenemos un gran ejemplo de alguien que murió en una cruz. Él no quedó allí colgado. La muerte a ti tampoco te va a retener. Si tú eres creyente, si tú has cruzado la línea de la fe, al momento de morir, te cuento, se acabaron todas tus preocupaciones, problemas, enfermedades, quebrantos, miedos, incertidumbres. Y la palabra de Dios te enseña que estando ya en la presencia de Dios no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más aflicción, no habrá más lamento, no habrá más enfermedad. Habrás vencido. Los que se van ahorita con Jesucristo se nos adelantan en este camino. Yo no me quiero ir, yo estoy seguro que tú tampoco, pero cuando eso toque, o si llegara a corresponder por alguna circunstancia asociada con la predicación del evangelio, igual habrás vencido, como lo hicieron los discípulos, porque la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia de Jesús. Amados, tienes dos opciones cuando te enfrentas a tu cruz. Primera, ver tu dolor como un trago amargo, venenoso, y culpar a Dios. Tú me decepcionaste, Señor. ¿Tú acaso no llevas en tu libro cuenta de todos los años que yo te he servido? ¿Tú acaso no tienes una cuenta de todas las oraciones que yo he hecho? Horas de vida clamando a ti, Dios. ¿Cómo es posible que yo tenga que enfrentar esta enfermedad? ¿Cómo es posible que yo tenga que entrar a ese quirófano? ¿Cómo es posible que yo tenga que enfrentar esta cortedad económica? ¿Cómo es posible que mi esposa o mi esposo me hayan dejado? Si tú tomas tu prueba y tu dolor como una copa de amargura, de veneno, vas a terminar culpando a Dios. Esta es una opción, ciertamente. Mucha gente cae acá. Ojalá tú
optes por la segunda opción. Abrazar tu dolor para bien, como lo hizo Jesús. Como un trago sanador, pidiéndole ayuda a Dios, porque ciertamente no va a ser sencillo el trago o la copa que tendrás que beber. Pero Jesús también en Getsemaní, escena que igual traemos a memoria en la Semana Mayor, horas antes de ir a la cruz, cuando estaba en el clímax de su angustia, porque solo quedaban minutos para subir al madero, él clamó a su padre y le dijo, y te da el permiso también a ti de que lo hagas. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo. Pero los de la doctrina o evangelio de la prosperidad no te van a terminar lo que Jesucristo dice a continuación. Él dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el falso evangelio de la prosperidad, es la voluntad humana la que se deifica y le da un puntapié a la voluntad de Dios. En esa doctrina no vas a escuchar: haz la voluntad de Dios. No, en esa doctrina es: haz tu voluntad. Si te hace feliz, just do it. Sé feliz, go ahead. Adelante. No importa que te vayas a un despeñadero, pero si te hace feliz, pedir ayuda a Dios es válido totalmente. Pero decirle a Dios: Señor, si yo tengo que atravesar un mes, un año, varios años por este dolor, no me voy a quejar más. Voy a comenzar a agradecer, porque a través de esta cruz tú vas a mostrar el poder de tu resurrección. Cuando tú vas a Rusia y te paras frente a la tumba de Lenin, tú ves allí un cadáver en una vitrina de cristal. Los dolores de la muerte de este individuo, causados, me imagino, en las personas cercanas a él, en sus parientes, esos dolores fueron eclipsados por el veneno y la maldad que él infligió en vida, liderando una sangrienta revolución que hizo añicos los sueños de un pueblo y los esclavizó como nación. Pero mira este contraste. Cuando vas a Jerusalén y visitas la tumba donde fue puesto el cuerpo inerte de Jesús, oh sorpresa, te vas a encontrar que la tumba está vacía, porque Cristo ha resucitado. Él está vivo. Y eso es lo que le da fundamento a nuestra fe. El más grande de todos los milagros ocurrió. Y por eso sí murió y resucitó Cristo, para que tú y yo también tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no se está refiriendo necesariamente a lo material o económico, a quienes Dios, si lo desea, se lo da a muchos, pero no está en la obligación de hacerlo con todos. Dios sabe el corazón de cada persona. Dios conoce los porqués. Él se anticipa a tu futuro. Él sabe por qué estás atravesando la tribulación que hoy vives. Es como un padre que tiene un hijo pequeño que le pide algo que es ya de adulto. Si el padre ama a ese niño, no le va a dar un carro para que lo maneje. No le va a dar un helicóptero o un avión para que lo pilotee, porque sabe que no está en edad para recibir ello. Y ese niño puede llorar, patalear: ¿por qué, papá? Si tú eres aviador, ¿por qué tal? Pero el padre, amándolo, le dice: espera. O incluso descubre que no es su don, su fortaleza. Le dice: no es tu talento, hijo. Tú eres músico, tú eres cantante, tú eres profesor, docente.
Dios es quien conoce nuestro porvenir y Él está comprometido con nosotros en utilizarnos, recuerda, como sus instrumentos de bien. En esta comparación, solamente para efectos didácticos entre las tumbas de Lenin y de Jesús, qué inmensa diferencia existe en los dolores de los hombres que estuvieron allí. Mientras que los dolores de Lenin se tradujeron en más tristeza, desesperanza y frustración, los dolores de Jesucristo se transformaron en la generación de vida y de vida eterna. Se transformaron en un mensaje de esperanza, de triunfo, de victoria ante las adversidades. Y esa es entonces la pregunta que tú debes formularte. ¿Qué voy a hacer el día que me enfrente a mi cruz? Incluso si ese día es hoy. En el caso personal, cuando he tenido que enfrentar algunos dolores y dificultades, situaciones muy retadoras, incluyendo el presente, donde hay algunas de esas experiencias que estoy viviendo. Ha habido noches, muchas, en las que la confusión, las preguntas, la ansiedad me quieren asfixiar. Y entonces acudo al principal de los recursos, conversar con Dios, y le digo: Dios, tú lo conoces todo. Tú sabes el por qué, tú conoces el para qué, tú conoces la génesis, tú conoces el proceso, conoces el final del proceso. Lo que te pido es que, por favor, seas capaz de transformar estos dolores amargos en una copa. Yo la llamo de bendición medicinal. Cuando he estado sintiéndome solo, se lo he dicho a Dios y Él, a través de su Espíritu Santo, me dice: yo siempre he estado contigo. Cuando he llorado, Él deja deslizar en mi mente y en mi corazón las palabras que pronunció en Mateo cuando dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, recibirán consolación. Dios ha utilizado los dolores por los que me ha permitido atravesar para yo poder creer más en Él, confiar más en Él, buscarlo más a Él, revitalizar más y más mi fe en Él. En tu caso, ¿qué harás? ¿Te amargarás o descansarás en la verdad de que Dios está de tu lado, no te ha abandonado, es tu pastor? Cuando hoy o mañana o el próximo mes eventualmente te sientas en tu viernes de crucifixión y de dolor, amados, gracias a que Cristo resucitó, tú puedes tener la garantía de que habrá también un domingo de resurrección para ti y podrás afrontar tu futuro con esperanza, con paz y con seguridad. Te invito a orar. Padre, ¿quién mejor que tú para conocer las interioridades de lo que hay en el corazón de cada hombre y mujer que está entre nosotros? ¿Quién mejor que tú para saber los dolores que muchos están enfrentando? Sea dolores físicos, producto de una salud deteriorada, sean dolores psicológicos o emocionales, rechazo, discriminación, traiciones, infidelidades, infamias.
sean dolores espirituales, gente que siente un profundo vacío, que es grande y es enorme porque es del tamaño de Dios. Es solo Él quien lo puede llenar. Gente que enfrenta la tormenta de dolores, de recuerdos que han sido lacerantes en su vida. Gente que grita, ya, no quiero sufrir más. Tú conoces, Padre, cuál es la cruz que cada uno atraviesa. Oh Dios, y aunque no la buscamos, porque nadie va a ser tan irracional para buscar una cruz de manera espontánea. Las cruces llegan a nuestras vidas y son puestas muchas veces sobre nuestros hombros. Aunque a ratos, también en nuestra insensatez y alejamiento de ti, hay cruces que nos autoinfligimos por decisiones muy erradas que hemos tomado en distintas esferas, en el cuidado de nuestra sexualidad, de nuestros pensamientos, de nuestras finanzas, de nuestras relaciones. Oh Dios, pero aún hasta en las cruces que han sido generadas por nuestros errores, oh Dios, cuando esas cruces las llevamos a la cruz de Cristo, cuando nuestros dolores son puestos a los pies de la cruz de Cristo, hay poder en ti para restaurar, para sanar, para con tu sangre preciosa limpiar nuestros pecados y purificarnos. Y así como tú te levantaste de entre los muertos, darnos también a nosotros el privilegio de experimentar una vida nueva, porque tú nos dejaste a través del apóstol Pablo esa gran y poderosa verdad que enseña que la tristeza, según la voluntad de Dios, nos lleva al arrepentimiento, a la conversión, y esta conversión conduce a la salvación. Señor, que hoy cualquier tristeza o dolor que estemos enfrentando, cualquiera sea su origen, la podamos llevar a los pies de la cruz de Cristo, porque allí hay poder, allí hay amor, allí hay gracia abundantes. Señor, sostén hoy al débil, sana al enfermo, levanta al caído, habla al que se siente espiritualmente seco, que piensa que tú no le has hablado. Señor, hoy susurra a sus corazones la verdad poderosa que nos enseña que son bienaventurados incluso los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, porque ellos serán recompensados, heredarán el reino de Dios. Los pobres de espíritu, es decir, los que dependen de ti. Señor, hoy te agradecemos enormemente que haya sido esa cruz, porque tu sacrificio fue expiatorio, fue vicario. Tú llevaste nuestro lugar, la muerte que nos correspondía espiritualmente hablando a nosotros, tú la llevaste, oh Dios, y ahora nos das vida y vida abundante. Ahora tenemos esperanza y gozo, porque tú no estás en la tumba, has resucitado, tú vives y vives para siempre. Nosotros nos vamos también henchidos, Dios, de esa verdad poderosa, de que no hay dolor que llevado a la cruz de Jesucristo sea sometido a tu poder restaurador y sanador. Cuando abrazo las circunstancias que me están afectando con agradecimiento, sustituyo el desagradecimiento, el rencor, la amargura, oh Dios, por la fe, la confianza y la certeza de que tú tienes cuidado de nuestras vidas, de que tú continúas en control, de que tú no nos has perdido la pista, de que tus ojos siguen puestos en nosotros, porque así nos lo dice el salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar, porque sobre ti he fijado mis ojos. Padre, que cada joven y adulto hoy se lleve esa verdad poderosa. Tú has fijado tus ojos en nosotros. Mil gracias, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial.
Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo, cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Hoy decido cruzar el dolor junto a Jesús y me quedo con la frase: es preferible estar triste con Dios que triste sin Dios. Gracias, Pastor Raúl, por recordarnos que el dolor no siempre es un castigo. En ocasiones es la manera de estar más cerca de Dios. ¿Y tú que nos ves, cuál frase o versículo te llevas de esta conferencia? Sería grandioso si le das me gusta a este video, pues al hacerlo la plataforma le recomienda el encuentro a otros y de esta manera podemos llegar a más rincones del mundo y así seguir creciendo como comunidad global. Gracias a los que suman en generosidad, logramos espacios como estos en los cuales podemos seguir sumando a todas las generaciones. Fe, esperanza, valores, amor. Y tú también puedes ser parte, aportando desde cualquier lugar del mundo de forma económica. En pantalla aparecerán los datos bancarios, toma una fotografía de ellos y de esta forma podrás ser parte de todo lo bueno que Influyente quiere regalarle al mundo. Gracias por ser influyente. En la caja de información encontrarás todos los enlaces de nuestras cuentas en redes sociales, donde nos consigues como Influyente V. Por allá podrás encontrar variedad de contenido de gran valor para toda la familia. Y lo que viene a continuación es para ti, para que reflexiones con estas preguntas. Toma una fotografía. Nos vemos en la próxima y recuerda, contágiate de esperanza. Influyente para todos.